Era un martes cualquiera cuando todo cambió. Estaba volviendo a casa después de una jornada de trabajo agotadora y, como siempre, me dirigí directo a la cocina para prepararme un café. Sabía que Zulema, mi esposa, estaría en casa. Ella no solía salir mucho después de las 7 de la tarde porque siempre le gustaba cenar en familia. Pero esa noche, algo me parecía raro. Su coche no estaba en el garaje, y eso me dejó una sensación extraña en el estómago. Pensé que quizás había salido a hacer alguna compra o algo parecido, pero el reloj avanzaba y Zulema no volvía. A medida que pasaban los minutos, mi intriga crecía. Decidí llamarla, aunque sabía que probablemente estaba ocupada con algo. Pero el teléfono no respondió. Eso me molestó un poco. No es que fuera celoso, pero ya llevaba tiempo sintiendo que algo no estaba bien entre nosotros. La distancia que habíamos estado sintiendo en los últimos meses me estaba afectando, y ahora, esa llamada no respondida me estaba dando malas vibraciones. Al cabo de un par de horas, la escuché entrar por la puerta, con un ruido suave, casi imperceptible. Era raro, pues siempre hacía ruido cuando entraba, especialmente cuando traía bolsas del supermercado. Me acerqué al pasillo para saludarla, pero me detuve en seco. Vi que Zulema no estaba sola. Un hombre, al que nunca había visto antes, entraba detrás de ella. No era solo una visita cualquiera, había algo en la manera en que él la miraba, algo que no me gustó en lo más mínimo. ¿Quién es este?, pregunté, mi voz saliendo más áspera de lo que esperaba. Zulema se tensó y me miró, sin saber qué responder de inmediato. El hombre que estaba con ella, un tipo de cabello oscuro y bien peinado, no parecía ni nervioso ni incómodo, lo cual me sorprendió aún más. Es un amigo del trabajo, dijo Zulema, desviando la mirada. Me percaté de que no estaba mirando directamente a los ojos, lo que me hizo sentir aún más desconcertado. Su actitud estaba completamente fuera de lugar. Un amigo del trabajo, repetí, más para mí mismo que para ellos, mientras la rabia comenzaba a recorrerme por dentro. El tipo simplemente se quedó allí, como si todo fuera normal. No tenía ni la mínima decencia de dar un paso atrás y salir, o al menos esperar una invitación. No podía creer lo que estaba viendo. Zulema, a la que siempre había considerado una mujer respetuosa y leal, me estaba mostrando algo completamente distinto. ¿Qué está pasando aquí, Zulema?, pregunté, esta vez con voz más firme, casi con desesperación. No podía creer lo que mis ojos veían, no podía aceptar lo que mi mente me estaba diciendo. El silencio entre nosotros fue pesado. Zulema miró al hombre que tenía a su lado, luego bajó la vista al suelo y, finalmente, sus palabras salieron como un susurro. No es lo que parece, Carlos. Quiero que entiendas que, esto, no es fácil para mí. No es lo que parece, ¿y qué se supone que debo pensar entonces? Mi tono estaba lleno de incredulidad. ¿Qué significa esto, Zulema? ¿De verdad piensas que soy tan tonto como para no darme cuenta? El hombre parecía nervioso por primera vez. Dio un paso atrás, como si quisiera alejarse de la situación. Zulema me miró con una mezcla de tristeza y culpa, pero también con algo que no reconocí. ¿Era culpa? ¿Era remordimiento? No sabía qué sentir, y el dolor de no saber la verdad me estaba destrozando por dentro. No sé qué quieres que te diga, Carlos. Esto ha estado pasando desde hace meses. Necesitaba algo que tú no me estabas dando. No fue mi intención herirte, pero no pude más, dijo Zulema, sus palabras destilando una tristeza que me cortó el aliento. Y él es diferente. Me ha ayudado de maneras en las que tú ya no podías.
Así que me estás diciendo que todo este tiempo que pasamos juntos no fue suficiente, que no fui lo suficientemente bueno para ti, respondí, casi gritando, sin poder contener la ira que ahora me consumía. Sentí que el suelo debajo de mis pies se desmoronaba. No es eso, Carlos. No fue que no fuera suficiente, es solo que, las cosas cambian, y yo cambié. Necesitaba sentirme viva otra vez, contestó Zulema, como si todo fuera parte de un ayú. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra que hubiéramos dicho. Zulema estaba en mi casa, con este hombre, tratándome de dar explicaciones que no eran más que excusas. Cada palabra suya me desgarraba más, cada gesto que hacía para evitar mirarme de frente me hería profundamente. El tipo que había estado allí, de pie, mirando la situación como si fuera un espectador más, comenzó a dar un paso hacia la puerta. Yo, voy a irme, dijo, mirando a Zulema, pero sin siquiera mirarme a mí. No estaba en mi cabeza hacerle algún tipo de reproche, la decepción que sentía era mucho más profunda que la que podía sentir hacia él. Zulema se quedó allí, en el umbral del dolor, buscando mis ojos, esperando que reaccionara de alguna manera. Pero yo estaba en shock. No podía decir nada. Las palabras no salían. Estaba viendo mi vida desmoronarse ante mis propios ojos, y todo lo que me quedaba era una sensación de vacío indescriptible. ¿Y ahora qué?, pregunté finalmente, mis palabras flotando en el aire entre nosotros, cargadas de desesperación. Zulema me miró, pero no sabía qué decir. Lo único que sentí fue un abismo de distancia entre nosotros, como si la vida que habíamos compartido ya no existiera. No sé cuánto tiempo estuve ahí, parado en la entrada de la casa, mirando a Zulema y al tipo, que ya se había ido, pero su presencia seguía marcando el aire de la habitación. Todo estaba en silencio, ese tipo de silencio que se siente pesado, como si el mundo entero hubiera dejado de girar por un instante. Miré a Zulema, pero no podía verla de la misma manera. Ella ya no era la mujer que había amado durante años, ni la esposa en la que confiaba. Ella era una extraña, una mujer que había dejado de ser transparente hace mucho tiempo, y ahora, me encontraba frente a la verdad, una verdad que me dolía más que cualquier mentira que me hubiera podido imaginar. Zulema, por su parte, no decía nada. Estaba allí, en el centro de la sala, como una figura desmoronada que no sabía cómo explicarse. Era una mujer fuerte, siempre lo había sido, y durante años, había admirado esa fortaleza, pero ahora, al mirarla, no podía encontrar ni un atisbo de esa misma mujer. Estaba rota, igual que yo, pero por razones completamente distintas. Se acercó un paso hacia mí, como si quisiera tocarme, pero se detuvo, probablemente porque notó la distancia que había entre nosotros. Ya no éramos los mismos, y esa verdad la sabíamos ambos. ¿Por qué, Zulema? ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté finalmente, mi voz ronca, aunque trataba de mantener el control. Estaba furioso, confundido, pero sobre todo, me sentía profundamente herido. Mi corazón latía rápido, como si no pudiera soportar el dolor que me causaban sus acciones. Zulema se quedó callada un momento, como si intentara encontrar las palabras adecuadas, pero en sus ojos pude ver que sabía que no había justificación suficiente. No podía mentirme más. Me había visto en la cara, me había visto llorar, reír, pelear, amarla, y aún así, decidió tomar un camino completamente diferente. La tristeza en sus ojos no me conmovió, porque no era la tristeza de una persona arrepentida, sino la tristeza de alguien que sabía que ya había hecho lo irreversible. Al final, sus labios se abrieron, pero sus palabras no me dieron la paz que esperaba. Lo siento mucho, Carlos, de verdad. No es lo que pensabas, pero, ya no podía más, dijo, mirando al suelo,
casi avergonzada de enfrentarme. No, no es eso, Zulema. No es él, no podía más, lo que me duele. Es el hecho de que me hayas mentido, de que hayas permitido que todo se desmoronara mientras yo seguía viviendo en un sueño. ¿Qué fue lo que realmente te hizo irte por ese camino? ¿Qué te faltaba que no podía darte? La rabia me salió de manera natural, y ya no podía controlarla. Todo lo que había guardado dentro de mí durante meses ahora estallaba. ¿Qué crees que va a pasar ahora, Zulema? ¿Qué vamos a volver a ser los mismos? ¿Que todo va a encajar como antes? Ella respiró profundamente, sus ojos buscando los míos, pero no parecía encontrar las palabras correctas. Finalmente, después de un largo silencio, habló, pero lo que dijo no era lo que esperaba. No es que no te quisiera, Carlos. Es que no podía ser feliz con lo que teníamos, no como estábamos. Todo se volvió una rutina, todo se desvaneció. Necesitaba sentirme viva otra vez. Y cuando él apareció, me hizo sentir eso, lo que pensé que había perdido. La indiferencia de sus palabras me hizo sentir como si me estuvieran arrancando la piel a tiras. No podía entenderlo, no quería entenderlo. ¿Sentirte viva? ¿De verdad crees que un hombre es lo que te hace sentir viva, Zulema? ¿No eras feliz conmigo? Después de todo lo que compartimos, después de los años que pasamos juntos, ¿vas a decirme que todo fue una mentira? Su rostro se torció, y por primera vez, vi una lágrima caer de sus ojos. No era una mentira, Carlos. Yo te amaba, de verdad, pero, algo dentro de mí cambió. Y no puedo explicarlo mejor que eso. No sé cómo pasó, pero me sentí atrapada, sola, incluso estando contigo. Y entonces, cuando me encontré con él, fue como si todo lo que había guardado dentro finalmente saliera. No es algo que quisiera hacerte a propósito, pero no pude evitarlo. ¿Y ahora me estás diciendo que todo esto fue por un sentimiento de soledad? Mi voz tembló, pero era la rabia la que tomaba el control. ¿Me estás diciendo que un tipo de oficina te hizo sentir menos sola? ¿Que todo lo que teníamos no fue suficiente para ti? Me dices que me amas y luego me clavas un cuchillo en la espalda. ¿Y tú esperas que lo entienda? Zulema dio un paso atrás, sus manos temblando ligeramente, pero no dijo nada. El silencio volvió a invadirnos, y por un momento, me sentí más solo que nunca. Las palabras ya no eran suficientes para llenar el vacío que había creado. No sabía si lo que sentía era más dolor o enojo. Probablemente era una combinación de ambos. No sabía cómo manejar lo que estaba sucediendo. Mi cabeza estaba llena de imágenes de los momentos que habíamos compartido, todos esos momentos que ahora parecían vacíos, como si todo hubiera sido una mentira. Pero lo peor de todo era saber que Zulema ya no me veía como su esposo, el hombre que había sido su compañero durante tanto tiempo. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Zulema? ¿Cómo seguimos?, pregunté, sin saber realmente qué esperaba de ella. Quería respuestas, pero en el fondo, sabía que ninguna respuesta iba a aliviar el dolor que sentía en ese momento. Zulema levantó la cabeza lentamente, y vi que estaba luchando por mantener la compostura. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez no me conmovieron. Ya no podía permitirme ser conmovido por ella. No sé, Carlos. No sé si puedo arreglarlo, si puedo arreglar lo que rompí. Yo tampoco lo sé, le respondí con firmeza. Pero sé que no puedo seguir viviendo en esta mentira. No puedo mirarte a los ojos y seguir siendo el mismo hombre que amabas. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando sé que no lo está. Esto se acabó, Zulema. Ella se quedó allí, en silencio, mientras yo caminaba hacia la puerta.
No podía quedarme más tiempo, no podía soportarlo. Lo había intentado, de verdad que lo había intentado, pero ella ya no era la mujer con la que había compartido mi vida. La puerta se cerró detrás de mí, y no miré hacia atrás. No podía. Ya no podía mirar atrás. El día siguiente llegó y, con él, una sensación de vacío. El peso de lo que había sucedido la noche anterior me perseguía, me envolvía como una niebla espesa. No podía dejar de pensar en Zulema, en sus palabras, en todo lo que había destruido. Intenté pasar el día como si nada hubiera cambiado, como si todo siguiera su curso. Me levanté temprano, fui al gimnasio, tomé una ducha y me preparé un desayuno rápido. Todo parecía normal, pero no lo era. Todo en mi vida había cambiado. Y aunque trataba de engañarme, algo dentro de mí sabía que nunca sería el mismo. A las 3 de la tarde, decidí que ya no podía seguir ignorando lo que tenía que hacer. No estaba buscando venganza por el simple hecho de hacerle daño, pero sabía que lo que Zulema había hecho me había dejado una herida que no podía sanar solo con palabras. Necesitaba que comprendiera lo que había perdido. No iba a dejar que se saliera con la suya. Necesitaba hacerle entender lo que se siente ser traicionado, ser dejado atrás por alguien en quien confías. Pasé el resto del día recolectando pruebas, buscando detalles que ella pensaba que había dejado atrás. Me dirigí a su oficina, a esa misma oficina donde había conocido al hombre con el que había estado. No me sorprendió encontrar que él todavía le enviaba mensajes, aunque ahora Zulema había intentado borrar todo rastro de su relación. No me importaba. Yo sabía lo que había ocurrido. Me senté en mi coche frente a la oficina de ella, observando las luces encendidas dentro. Lo que más me sorprendió fue la calma que sentí. No había miedo ni arrepentimiento en mí, solo un sentimiento de justicia que se apoderaba de mí cada vez más. Recuerdo perfectamente cuando decidí que el siguiente paso sería hablar con su jefe. Él, el hombre que ella veía como un amigo, el hombre que la había ayudado en su momento de necesidad. No iba a dejar que ella lo usara como excusa, no cuando yo estaba decidido a ponerle fin a todo esto. Me acerqué al edificio de su empresa con paso firme. Mientras caminaba hacia la entrada, mi mente corría, analizando cada posible respuesta que Zulema me había dado hasta ese momento. Cada vez que intentaba justificar sus actos, las palabras se desmoronaban más en mi cabeza. La traición ya no tenía sentido. Solo quedaba la necesidad de tomar control, de marcar un final en todo esto. Cuando llegué a la oficina del jefe de Zulema, ya estaba preparado para lo que venía. Me había imaginado cada palabra, cada gesto, y sabía que nada podría hacer que me retractara de lo que estaba a punto de hacer. La secretaria me miró con una expresión curiosa, pero no preguntó nada. Ella ya sabía por qué estaba allí, y no era la primera vez que veía a alguien con esa mirada. Pocos se atrevían a enfrentar la verdad cara a cara. Hola, vengo a hablar con el señor Salazar, le dije a la secretaria. ¿Sobre qué asunto?, me respondió, pero su tono ya indicaba que no iba a hacerme perder el tiempo. No importa, solo dígale que vengo de parte de Zulema, le contesté con calma. Ella asintió y, tras unos segundos, me permitió pasar. Al entrar, el señor Salazar estaba sentado en su escritorio, concentrado en algo en su pantalla. Levantó la vista cuando me vio entrar, y por un momento, pareció sorprendido. Pero rápidamente se repuso. Carlos, ¿verdad, que te trae por aquí?, dijo con una sonrisa algo forzada. Vengo a hablar sobre Zulema, respondí, sin rodeos. La sonrisa de Salazar se desvaneció al instante. Sabía que algo no iba bien. Él también había notado las señales. Yo podía verlo en su rostro, pero ya no iba a darme el lujo de callarme.
tenía que seguir con mi plan. Zulema. Zulema está pasando por un momento difícil, comenzó Salazar, claramente intentando justificarla. Pero lo que no sabía es que ya estaba demasiado tarde para cualquier excusa. No pensaba escuchar nada más de su parte. Lo sé todo, le interrumpí. Sé lo que ha estado pasando, sé lo que ha estado haciendo con ese tipo, y te aseguro que no estoy aquí para pedirte comprensión. Estoy aquí para asegurarme de que no te metas más en su vida. Necesito que ella entienda que sus acciones tienen consecuencias. Mi voz se volvió más firme, más decidida. Carlos, entiendo que estés molesto, pero Zulema es una excelente trabajadora. No quiero que tomes decisiones que luego puedas lamentar, intentó suavizar la situación. ¿Lamentar, eh? Reí irónicamente. ¿Cómo crees que me siento yo, Salazar? ¿Crees que estoy aquí buscando alguna clase de solución amistosa? Te aseguro que no. No voy a dejar que se salga con la suya. Y necesito que te mantengas al margen de todo esto. No le dejé responder. Mejor aún, dile a Zulema que empiece a buscar un nuevo trabajo. Eso es lo único que le queda ahora. Estoy seguro de que tú y ella ya habrán tenido suficiente contacto como para que sepas que esto no tiene solución. Salazar me miró fijamente, buscando algún tipo de reacción de mi parte, pero yo ya había dejado claro mi punto. No podía permitir que todo lo que habíamos construido juntos se desmoronara por un capricho. El dolor que me causaba saber que ella había tomado esa decisión me consumía, pero también me daba una sensación de poder, un poder que necesitaba para seguir adelante. Sabía que las cosas cambiarían, pero no iba a ser yo quien se quedara quieto mientras ella se alejaba de mí sin consecuencias. Salazar levantó las manos en señal de rendición, como si intentara calmarme, pero ya era demasiado tarde. Está bien, Carlos. No haré más comentarios. Haré lo que me pides. Dejé la oficina sin mirar atrás. No me importaba lo que él pensara o lo que Zulema pudiera decir. El daño ya estaba hecho, y lo que había hecho no era más que un reflejo de la desesperación y el dolor que me había causado. Ya no había vuelta atrás. Estaba decidido a darme el espacio que necesitaba, a tomar el control de mi vida nuevamente. Ahora que las piezas comenzaban a moverse, todo lo que quedaba por hacer era esperar. No supe por qué lo hice. Al principio, había decidido que iba a seguir mi vida sin mirar atrás, que ya había pagado el precio por lo que Zulema había hecho. A veces, uno cree que la venganza es suficiente, que hacerle entender a la otra persona el daño que te causó es lo único que necesitas para sanar, pero entonces, cuando menos lo esperas, algo te hace mirar atrás. Quizás fue la soledad que comenzaba a sentir, la presión de saber que mi vida nunca volvería a ser la misma. Quizás fue la sensación de que, al final, necesitaba cerrar ese capítulo de alguna manera. No lo sé, pero ahí estaba, esa tarde, de pie frente a la puerta de la casa que habíamos compartido durante años. El timbre sonó, y al instante, la puerta se abrió. Zulema me miró con una mezcla de sorpresa y miedo. Era obvio que no esperaba verme, y probablemente ni ella sabía qué decirme. Los ojos de ambos se encontraron, y aunque sus labios se movieron como si intentara hablar, no salió ninguna palabra de ellos. La tensión era tan palpable que podía sentirla en el aire, una presión constante que me mantenía en vilo. Me sentí atrapado entre la ira y la necesidad de encontrar algún tipo de cierre, pero no sabía si ella lo buscaría también. ¿Qué haces aquí, Carlos? Su voz tembló, aunque trató de mantener la calma. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más difícil que cualquier otra conversación que habíamos tenido. Vine a hablar. No quiero que las cosas queden como están. No es lo que quiero,
ni lo que tú quieres, le respondí, mi voz firme pero con una carga emocional que no podía evitar. Lo que quiero es entender. Quiero que me expliques qué fue lo que pasó, qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión. Necesito saberlo. Zulema se quedó en silencio un momento, como si estuviera procesando lo que había dicho. No era fácil para ninguno de los dos, pero yo estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. Ya no quería más mentiras, ya no quería excusas. Quería entender por qué alguien a quien amabas y en quien confiabas, alguien con quien habías compartido tantos momentos, tomaba esa decisión. No podía seguir con esa incertidumbre, no podía seguir sintiendo que había sido un tonto. Carlos, te lo he dicho antes, comenzó, su voz más suave ahora, casi como si intentara encontrar las palabras adecuadas para explicarme algo que probablemente no tenía explicación. No fue algo que planeé. No fue de un día para otro. Sabes que las cosas entre nosotros ya no estaban bien. No lo sé, pero me sentía vacía, atrapada en una rutina que no sabía cómo romper. ¿Una rutina? La rabia comenzó a formarse dentro de mí de nuevo, pero esta vez no la dejé tomar el control. ¿Una rutina? Zulema, nuestra vida no era perfecta, lo sé, pero nunca pensé que tú pudieras hacerme esto. No pensé que pudieras tomar esa decisión, que pudieras irte con otro hombre, pensar que eso era la solución. Ella desvió la mirada, y me di cuenta de que, aunque estuviera de pie frente a mí, realmente no había nada de ella que pudiera reconocer ahora. La mujer con la que había compartido mi vida ya no existía. No es que no te quisiera, Carlos. Te amaba, y todavía te amo. Pero, lo que sentía por ti ya no era lo mismo. Ya no era suficiente, y él me hizo sentir especial, me hizo sentir que aún podía ser alguien, que aún tenía algo dentro de mí que valía la pena. No me digas que lo que sentías por mí ya no era suficiente, le respondí, casi sin control. Eso es lo que más duele, Zulema. El hecho de que pienses que no era suficiente. Yo te di todo lo que pude, todo lo que sabía. Pero, claro, eso no era lo que querías, ¿verdad? Querías algo más. Y ahora me dices que te sentías vacía. Pues déjame decirte que no solo me dejaste vacío, sino que me destrozaste. Porque no solo te fuiste con otro, sino que me dejaste sin nada. Zulema intentó hablar, pero no pudo. La tristeza en su rostro era evidente, pero ahora ya no me importaba. Cada palabra que decía era solo una excusa más, un intento de justificar lo injustificable. No quería escuchar más. Estaba cansado de escuchar palabras vacías que no significaban nada. Sabía que, al final, lo único que quedaba era la verdad. Ella había tomado una decisión, y yo no iba a seguir sufriendo por algo que no podía cambiar. ¿Qué esperas que haga, Zulema? Que te perdone, que todo vuelva a ser como antes. Eso no va a pasar. No soy el mismo, y tú tampoco lo eres. Ya no podemos seguir con esto. Ya no puedo seguir viviendo con esta mentira. Y, sinceramente, no sé qué nos queda, si es que nos queda algo. Pero lo que sí sé es que ya no te necesito en mi vida. Ya no te quiero aquí. Zulema me miró con los ojos llenos de lágrimas. Carlos, por favor, no digas eso. No sé qué hacer, no sé cómo reparar todo esto, pero te juro que nunca quise hacerte daño. Sí, lo hiciste. Lo hiciste, y no hay vuelta atrás. Mi voz era más baja ahora, pero estaba firme. Te di mi confianza, y tú decidiste romperla. Y eso ya no tiene solución. Esto se acabó. Zulema bajó la cabeza, como si finalmente aceptara que todo lo que había hecho había sido un error, pero no quería más promesas vacías ni más disculpas.
Lo que había pasado no se podía arreglar con palabras. Ya no tenía sentido. Me giré para irme, pero antes de que pudiera dar un paso más, escuché su voz. Carlos, ¿y los chicos, qué vamos a hacer con ellos? Me detuve en seco. Esa pregunta me llegó de una manera que no esperaba. Mis hijos. Había pasado tanto tiempo concentrado en el dolor que había olvidado lo más importante. Ellos eran lo que más me importaba, y la verdad es que no quería que esto los afectara de ninguna manera. Ellos van a estar bien, Zulema. Pero a partir de ahora, ya no somos una familia. Ellos ya saben lo que ha pasado, y ahora solo nos queda hacer lo correcto por ellos. Eso es lo que vamos a hacer. Zulema no dijo nada más. Me miró por última vez, con el mismo dolor reflejado en su rostro, pero sin palabras que pudieran cambiar lo que ya estaba hecho. Me fui de su casa sin mirar atrás, sabiendo que había llegado al final de este capítulo. No había más que hacer. Cuando llegué a casa esa noche, la casa estaba vacía, mucho más vacía que cualquier otro día. Ya no estaba el ruido familiar de Zulema en la cocina, ni la sensación de que el día terminaba con una charla ligera antes de dormir. Ahora, el silencio se sentía como una pared que me rodeaba. Miré alrededor, viendo los muebles que habíamos elegido juntos, las fotografías que colgaban de las paredes, los recuerdos que ya no tenían el mismo valor. Cada rincón de la casa, cada objeto, me recordaba a lo que había perdido. Había una sensación de desarraigo, como si no tuviera ni un lugar al cual llamar hogar. Los niños ya no estaban, y el lugar que alguna vez fue el centro de nuestra vida compartida ahora solo era un espacio vacío que no hacía más que amplificar la soledad. Me dirigí a la sala, donde había tantas memorias, tantas conversaciones que parecían tan lejanas ahora. Me senté en el sillón, el que solíamos compartir en las noches de películas. Recordé cómo ella se acomodaba junto a mí, y cómo sentía su cabeza en mi hombro mientras reíamos de alguna tontería. Esos momentos ahora se sentían ajenos, como si pertenecieran a otra vida, a otro Carlos que ya no existía. No podía evitar pensar en lo que Zulema había dicho, en sus palabras llenas de arrepentimiento. No sé si realmente sentía culpa por lo que había hecho o si simplemente estaba tratando de darme una explicación que no quería escuchar. Lo que sí sabía era que esa mujer, la que amaba, ya no estaba. La traición había destruido todo lo que creía que entendía de ella, de nuestra relación. Me sentía como un espectador de algo que nunca imaginé que viviría. Pensé que me conocería a mí mismo, que sabría cómo reaccionar ante este tipo de cosas, pero estaba equivocado. Estaba perdido. Me levanté del sillón y caminé hasta la ventana. Miré el jardín, que había cuidado con tanto esmero durante todos estos años, y sentí una profunda sensación de vacío. Pensé en lo que había sido nuestra vida, en los sueños que habíamos compartido, en la familia que habíamos formado. Todo eso se había desmoronado, y ahora solo quedaba la sensación de que había perdido algo mucho más grande de lo que había imaginado. La traición no solo había afectado mi confianza en Zulema, sino también en mí mismo. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciego? Estas preguntas seguían rondando mi cabeza, y aunque sabía que las respuestas no cambiarían lo que había sucedido, no podía evitar seguir torturándome con ellas. En ese momento, el teléfono sonó. Era de nuevo Zulema. No sabía qué esperar, pero algo en mí me decía que tenía que contestar. Hola, dije, la voz más débil de lo que me hubiera gustado. Carlos, necesito hablar contigo, escuché su voz, cargada de una preocupación que ahora me parecía completamente vacía. Lo que había hecho no se podía corregir con unas palabras, no podía solucionarlo con una conversación. Sabía que no podía regresar al punto de donde habíamos partido, pero aún así,
algo me empujaba a escucharla, aunque solo fuera por un momento. No hay nada más que decir, Zulema, le respondí. Ya lo has dicho todo. Todo lo que necesitaba escuchar, lo escuché. Y, aunque digas lo contrario, no hay vuelta atrás. No lo hay. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y su respiración se escuchó un poco más pesada. Carlos, por favor, escucha lo que tengo que decir. No quiero perderte. No quiero perder a la familia que teníamos, pero estoy tan confundida. Estoy tan arrepentida de lo que hice. No quiero que esta sea la última vez que hablamos. La frustración se apoderó de mí. Estaba cansado de escuchar excusas, de escuchar promesas vacías. Arrepentida, respondí con incredulidad. Zulema, la realidad es que ya no sé si puedo creer en lo que dices. Todo lo que creía saber sobre ti, todo lo que pensaba que éramos, ya no existe. Así de sencillo. No puedo seguir pensando que esto tiene solución. El daño ya está hecho. Escuché su sollozo al otro lado de la línea. Carlos, por favor, no estoy pidiendo que todo vuelva a ser como antes. Solo quiero que me escuches. Quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea para que todo esto tenga algún sentido. No se trata de lo que tú quieras ahora, Zulema. Se trata de lo que me hiciste, de lo que ya no puedo olvidar. Yo no te pedí que cambiaras, ni te pedí que fueras otra persona. Solo te pedí que fueras leal. Y eso ya no lo puedo recuperar. Las cosas cambian, Zulema, y esta vez, no hay vuelta atrás. Hubo otro largo silencio, y por un momento, me pregunté si debería haber sido más comprensivo, si de alguna forma debería tratar de entenderla. Pero entonces, el dolor volvió a golpearme con más fuerza. ¿Qué pasaba si no podía superarlo? ¿Qué pasaba si todo lo que quedaba era un hombre roto, que no podía confiar en nadie, ni siquiera en sí mismo? Decidí cortar la llamada. No quería seguir cayendo en esa trampa emocional. Te llamé porque quiero que sepas que siempre te voy a amar, Carlos, dijo Zulema con una voz que ya no reconocía. No importa lo que pase, te llevaré siempre en mi corazón. No dije nada más. Apagué el teléfono y lo dejé caer sobre la mesa. Me sentí vacío, más vacío de lo que jamás imaginé. Durante todos esos años, había confiado en ella con todo lo que tenía. Había invertido tanto de mí en esa relación que no sabía quién era sin ella. Ahora, no solo me sentía solo, sino también incapaz de imaginar un futuro diferente al que me había planteado con ella. ¿Qué pasaría conmigo ahora? No tenía idea. Solo sabía que ya no podía seguir atado al pasado, ni a las promesas rotas que se habían quedado en el aire. Al mirar el teléfono apagado frente a mí, me di cuenta de que lo único que podía hacer ahora era mirar hacia adelante. No sabía lo que deparaba el futuro, ni cómo me sentiría con el tiempo, pero estaba claro que no podía quedarme anclado en este dolor. Ya era hora de avanzar, aunque no supiera exactamente hacia dónde. Lo único que sabía era que lo iba a hacer solo. La mañana siguiente fue la primera vez en mucho tiempo que desperté sin sentir que todo mi cuerpo estaba drenado por una fatiga emocional imposible de superar. La sensación de estar atrapado en un ciclo de dolor y confusión comenzó a desvanecerse lentamente, y aunque la herida seguía abierta, me di cuenta de que debía tomar una decisión, seguir allí, atorado en el pasado. O avanzar, aunque no tuviera claro hacia dónde. La casa estaba en silencio, como siempre había estado en estos días tras la confrontación con Zulema. Ya no quedaban ecos de las discusiones, ni risas, ni el sonido de las puertas abriéndose y cerrándose. Estaba completamente solo, y el silencio era tan pesado que no podía ignorarlo. Había algo tranquilizador en la soledad,
algo que me permitía pensar sin ser interrumpido por las emociones a flor de piel. Pero también sabía que no podía seguir viviendo así. La pasividad no era una opción. Me había quedado estancado durante semanas, hundido en mis propios pensamientos y recuerdos, pero esa mañana, algo cambió. Tomé una ducha, vestí algo sencillo y, sin pensarlo demasiado, salí a caminar. No tenía un destino en mente, solo necesitaba moverme, despejarme. Mientras caminaba, las calles que antes me parecían familiares ahora me parecían extrañas, casi ajenas. Todo parecía tan normal, pero yo sabía que nada volvería a serlo. Sin embargo, también me di cuenta de que no podía seguir buscando respuestas a preguntas que no tenía cómo responder. Las explicaciones de Zulema no me daban paz, y probablemente nunca las darían. Ya no quería atormentarme más con lo que había hecho, con lo que había perdido. Estaba claro que, al menos por ahora, no podía hacer nada para cambiar lo que había sucedido. Lo único que podía hacer era avanzar. Fue en ese momento cuando recibí una llamada. Era el número de un viejo amigo, de esos que uno no ve con frecuencia pero que siempre están allí cuando se les necesita. Era Nicolás, un compañero de trabajo que conocía mi situación. Había sido uno de los pocos que sabía lo que había pasado con Zulema, aunque no todos los detalles. Me llamó para preguntarme cómo estaba, y la verdad es que no esperaba hablar de lo que había sucedido con él, pero algo en su tono me hizo sentir que, al menos por un momento, podría poner en palabras lo que sentía. Carlos, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos, dijo Nicolás, su voz amigable pero preocupada. Estoy, sobreviviendo, Nicolás, respondí, sin mucha emoción. No es fácil, ya sabes. Te entiendo, amigo. Escucha, quería saber si te gustaría salir este fin de semana. Ya sabes, despejarte un poco, salir a tomar algo. Podría ser bueno para ti, para distraerte. Lo pensé por un momento. Mi primera reacción fue rechazarlo, quedarme en casa, seguir con mi proceso de reflexión en soledad. Pero algo en sus palabras me hizo reconsiderarlo. No podía quedarme atrapado en ese dolor. Necesitaba algo diferente. Acepté la invitación sin dudarlo. El viernes por la noche, me encontré con Nicolás en un bar tranquilo. No era el tipo de lugar al que solía ir, pero me pareció adecuado. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, donde la luz tenue y las conversaciones suaves de otros clientes hacían que todo pareciera un poco más fácil de soportar. Nicolás me miró con atención, sin prisa, como si estuviera esperando que yo hablara primero. ¿Cómo te sientes, realmente?, preguntó, directo, sin rodeos. Tomé un sorbo de mi bebida, sintiendo el peso de sus palabras en el aire. No sabía si estaba listo para hablar de todo lo que había pasado, pero el simple hecho de que alguien me preguntara me hizo sentir que tal vez podía comenzar a liberar algo. No lo sé, Nicolás, respondí. A veces, me siento como si todo lo que conocía se hubiera desmoronado. Estoy perdido, confundido. No sé por dónde empezar. Nicolás asintió, comprensivo. Es normal, Carlos. Es un proceso. Lo importante ahora es que estás aquí. Estás dispuesto a seguir adelante, aunque no sepas exactamente cómo hacerlo. Eso ya es un paso. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que imaginaba. Por un momento, sentí que estaba recibiendo el permiso para soltar todo, para dejar ir el dolor que había acumulado en mí durante tanto tiempo. No tenía que cargarlo todo por mí mismo. Sí, supongo que lo que me cuesta es aceptar lo que perdí, le dije, mirando al frente, sin saber si estaba hablando más conmigo mismo que con él. Zulema, todo lo que hicimos juntos.
todo lo que creía que teníamos. Ahora parece que no significa nada. ¿Y qué significa eso para ti, Carlos?, preguntó Nicolás, desafiándome a pensar de manera más profunda. ¿Qué significa para ti lo que perdiste? No lo que ella hizo, sino lo que eso ha generado en ti, lo que has aprendido de todo esto. Me quedé en silencio por un momento, pensando en sus palabras. La respuesta no era fácil, y la verdad es que no estaba completamente seguro de lo que había aprendido. Solo sabía que algo había cambiado en mí, algo que no podía negar. Me di cuenta de que estaba aferrado a la idea de lo que tenía con Zulema, de lo que creía que era mi vida. Ahora, me doy cuenta de que soy mucho más que eso. No necesito que alguien más me valide para ser quien soy. Tal vez, el problema fue que me olvidé de mí mismo en todo eso. Nicolás me miró y sonrió, como si viera un rayo de luz en mi rostro. Eso es lo que tienes que llevar contigo, Carlos. Lo que aprendiste. Y ahora, ¿qué vas a hacer con ello? Porque no hay marcha atrás, pero sí hay camino por delante. Y no está todo perdido. Esa noche, después de horas de conversación, salí del bar con una sensación extraña, pero liberadora. Sabía que no había solucionado todo, pero algo dentro de mí había cambiado. De alguna manera, me sentía un poco más ligero. Había dado un paso hacia adelante. El camino sería largo, y aún quedaban muchos momentos difíciles por delante, pero al menos sabía que podía seguir adelante. Y lo haría, aunque no supiera exactamente a dónde me llevaría.